En nombre del Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, me voy a parar porque el tamaño no me ayuda. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta noche, a esta tertulia, a este conversatorio que nos pone a nosotros en contacto con uno de los temas de más actualidad en la política internacional del momento. Esta iniciativa del Consejo de FUNGLODE ha sido realizada a través del auspicio de la Embajada de los Estados Unidos de América, para lo cual agradecemos la presencia de Judith Rabin, que es la agregada de prensa de la Embajada de los Estados Unidos, y de nuestra disertante Judith Arraraz, el acento lo lleva, Arraraz, Astrid Arraraz. Yo creo que será una gran oportunidad, como les decía, para poder debatir el tema de las elecciones en los Estados Unidos. Todos estamos presenciando a través de los medios de comunicación de masa cómo se va desarrollando el torneo, cuáles son los ejes que están presentando cada uno de los candidatos, cuáles son las opciones en los estados de mayoría, en los estados de minoría. Pero bueno, es bueno conocer las interioridades de ese proceso. ¿Qué está pasando allí? ¿Cuáles son las ofertas? ¿Cómo ve el electorado norteamericano el proceso de elección? Y como le decía nuestra conferencista, el tema de cómo estas elecciones, cualquiera que sea la decisión que resulte el 6 de noviembre, ¿verdad?, que son las elecciones, próximo 6 de noviembre, cualquiera que resulte ganador, ese resultado tiene un impacto en nuestra región. Entonces, voy a otra vez agradeciendo, porque ha sido una tarde lluviosa, sé que han hecho un gran esfuerzo para acompañarnos, y voy a permitir entonces a dar la palabra a Judith, agregada de prensa, para que ella pueda presentar el currículum de nuestra disertante, que como vamos a ver, a pesar de su juventud, es una profesional de una gran trayectoria académica en los Estados Unidos e internacionalmente. Judith, por favor. Gracias, directora, gracias al público, gracias por haber desafiado el clima. Voy a presentar a quien va a tener la palabra esta noche. Se llama la doctora Astrid Arraraz. Desde hace muchos años, la Embajada de los Estados Unidos invita a expertos y profesionales independientes de varios sectores para venir a la República Dominicana y dar una visión amplia sobre el proceso electoral y las elecciones. Los ponentes no representan el punto de vista de los Estados Unidos y del gobierno de los Estados Unidos, pero agregan al tema la riqueza de su conocimiento y su experiencia. Con este fin, esta noche tenemos a la doctora Arraraz, quien es oriunda de Puerto Rico y ha vivido en varios países de América Latina. Sus áreas de investigación y especialización incluyen la política latinoamericana, la democratización y el desarrollo político. Tiene su doctorado de la Universidad de Princeton. Si no la conocen, es muy prestigiosa en los Estados Unidos. Y tiene su licenciatura de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Actualmente es catedrática en la Universidad Internacional de la Florida. Es especialista en temas como la política comparada, la política de desarrollo en el tercer mundo y la política del Caribe y América Latina. Les dejo en buenas manos para hablar de la temática de esta noche. El terreno es el proceso electoral de los Estados Unidos y las elecciones de 2012. Les pido que me acompañen para darle una muy calurosa y dominicana bienvenida. Muchas gracias, doctora y Judith, por estas hermosas palabras. Agradezco a la Embajada de los Estados Unidos
en la República Dominicana, a Funglode, a esta fundación tan prestigiosa. Agradezco la presencia de todos ustedes valientes, una valiente audiencia que ha desafiado el clima. Yo estoy muy halagada, muy honrada de que hayan hecho ese sacrificio en la noche de hoy. Agradezco la presencia de miembros del gobierno que están presentes, estudiantes, profesores y amigos y amigas. Como dijo Judith, yo soy puertorriqueña, he venido a su país en varias ocasiones. Como saben, Puerto Rico y la República Dominicana son islas vecinas, islas hermanas, y que así me siento como si estuviera en mi casa. Les agradezco mucho su presencia. En el día de hoy voy a hablar del proceso electoral y las elecciones en los Estados Unidos. Mi charla va a consistir primero de qué consiste el proceso electoral, que es un poco complejo en los Estados Unidos, y luego vamos a hablar de la campaña electoral entre Obama y Romney. Bueno, quiero empezar a decir que la campaña electoral no empieza en enero de este año. Eso empezó hace 2 años, cuando muchos candidatos de distintos partidos políticos se empiezan a postular, empiezan a coquetear, si le quieren llamar de esa manera, con los miembros de su partido, con los electores, organizan comités, recaudan dinero, muy importante, hacen actividades y atraen la atención de la prensa. Luego que ya ha pasado esos 2 años en que los candidatos empiezan sus campañas, empieza el año electoral, que empezó en enero de este año. Y en Estados Unidos, los estados llevan a cabo primarias o caucusas. Quiero hablarles y enfatizar este tema de los estados. El federalismo en los Estados Unidos es como un pilar del sistema político de la nación. Y esto consiste en que los estados tienen unos poderes muy definidos, en que deciden cómo se llevan a cabo las elecciones, cuáles son las reglas, cómo se cuentan los votos. O sea que los estados tienen ese poder. Y es algo que va a ser recurrente en mi charla de hoy. Entonces, lo que sucede es que dentro de los estados se van a llevar a cabo primarias o caucus. Y quizás para ustedes la palabra caucus es como algo novedoso. Ya les voy a hablar. Las reglas de estas primarias y estos caucuses varían de acuerdo al estado. La primera es la primaria, que quizás a ustedes les parece más familiar, porque posiblemente ustedes llevan a cabo primarias aquí, por lo que tengo entendido. Pero quizás el concepto de primarias en los Estados Unidos puede ser diferente. Las primarias, como ustedes saben, es una elección interna de cada partido. Los votantes inscritos votan por los candidatos nominados por medio del voto secreto. En el 2008, en las últimas elecciones, 41 estados tuvieron primarias. Hay 2 tipos de primarias. Está la primaria abierta, la primaria cerrada. Y ustedes pueden comparar estos 2 sistemas con lo que ustedes hacen en la República Dominicana. La abierta es que los votantes inscritos pueden votar en la primaria de cualquier partido, pero solo lo pueden hacer una vez. Por ejemplo, yo puedo ser republicana, pero puedo ir a la primaria demócrata, pero solamente lo puedo hacer una vez, no puedo volver a la primaria de mi partido, no puedo hacerlo. Y el otro tipo de primaria es la cerrada, en donde los votantes inscritos de ese partido tienen que votar en las primarias de ese partido. Ahora vamos a lo que es el caucus, que es quizás algo novedoso para ustedes. El caucus es una reunión abierta para todos los electores inscritos de un partido. Al principio del caucus, los grupos, los electores, las personas inscritas se dividen en grupos de acuerdo a la preferencia que tienen con un candidato en particular. Y la reunión se lleva a cabo en un lugar muy abierto, donde están todos los grupos divididos y hacen discursos a favor de un candidato. Luego, miembros de este grupo van al otro grupo y tratan de convencer al otro grupo de que voten por el candidato de este grupo. Y así se la pasan. Al final de la reunión, que puede ser un día, 2 días, dependiendo de las reglas del Estado, al final del caucus, los organizadores cuentan los votos
de cada grupo, y de acuerdo a cuántos votos saquen, entonces eso va a determinar cuántos delegados van a llevar a la Convención Nacional. Entonces, en las primarias y en los caucus, lo que estamos eligiendo son delegados a la Convención Nacional del partido. ¿Entendido? Bueno, esto es una imagen del caucus de Iowa. Y como ven, es como una reunión abierta y están todos los grupos divididos y hay mucho movimiento. Puede verse como caótico, pero no es caótico, es muy fluido, la gente se mueve de un lado a otro y ahí, bueno, ahí están ellos ahí deliberando. Bueno, entonces vamos ahora a la elección de los delegados. Por cada partido, los delegados a la Convención Nacional de cada partido. El Partido Demócrata y el Partido Republicano tienen reglas distintas. El Partido Demócrata usa el método proporcional. Cada candidato recibe un número de delegados en proporción al apoyo recibido en los caucuses o en las primarias. El Partido Republicano aquí varía por estado. Pueden usar el método proporcional como lo hacen los demócratas o hacen otro sistema que un ganador se lo lleva todo. Se lleva todos los delegados de ese estado. O sea que hay más variedad, diversidad en el Partido Republicano que en el Demócrata. Y aquí ven dos imágenes que las elegí por una razón en especial. Son dos imágenes de las convenciones. Aquí ven la convención demócrata donde está Obama, Barack Obama, y el candidato demócrata con Bill Clinton, que es un expresidente de los Estados Unidos, también demócrata. Y aquí vemos una imagen de la convención republicana. Y elegí estas dos imágenes porque cuando les hable de las convenciones, quiero que se acuerden de estas imágenes y voy a volver a ellas. Les quiero dar una pequeña primicia. Una de las críticas que se le hizo a Mitt Romney, el candidato presidencial de los republicanos, una de las críticas que se le ha hecho por parte de los demócratas es que es un hombre de negocio frío, no es cálido, es distante, no le importa a la gente, lo que quiere hacer es dinero. Esa es la crítica que se le ha hecho desde el punto de vista de la oposición. Y entonces les quiero indicar que aquí, como ven, esto es una gran, costosísima escenografía, que los dos partidos gastan millones de dólares en escenografía. Y esta escenografía, como ven, es en madera oscura, las pantallas están enmarcadas como si fueran televisores, para dar una imagen de calidez, como si las personas estuvieran en su casa, en la sala de su casa viendo televisión. Entonces, como ven, estas convenciones son grandes espectáculos mediáticos que lo que buscan es realzar la figura de los candidatos y quizás mejorar lo que puedan ser las debilidades de cada candidato. Y aquí, como vemos, en la imagen de la Convención Demócrata con Obama, está Bill Clinton, que fue una figura crucial en la Convención Demócrata. El discurso de Clinton fue importantísimo porque fue punto por punto respondiendo a la crítica del Partido Republicano. Y una figura como el expresidente Clinton, que ha sido muy popular, ha sido un expresidente muy popular, que gozó de una gran prosperidad económica, su presencia y su discurso fue muy importante en el apoyo que se le dio al candidato Obama. Entonces vamos a volver un poquito a estas imágenes. Bueno, entonces volvemos a los delegados que fueron electos en las primarias y en los caucuses de cada estado. Entonces, en cada estado los partidos tienen reglas de cómo se van a comportar estos delegados en la Convención Nacional. Algunos estados, según sus reglas, los delegados tienen que estar comprometidos, tienen que dar su palabra de honor de que van a votar de una manera determinada. Van a votar por un candidato determinado por el que fueron electos. Entonces hay un compromiso de estos delegados. Y los libres, están libres de votar como quieran. O sea, como ven, volvemos al principio del federalismo en donde cada estado tiene sus reglas. Bueno, aquí vamos entonces de lleno a las convenciones nacionales de los partidos, donde les presenté las imágenes anteriores. Las convenciones de los partidos, las convenciones nacionales se llevaron a cabo recientemente. La primera fue la del Partido Republicano, que se llevó a cabo del 27 al 30 de agosto. Ahí les enseñé la imagen de la escenografía y de Romney con su familia, como el candidato vicepresidente.
Y aquí en esta convención republicana lo que se buscó fue realzar la imagen de Romney. Para muchas personas Romney no era una persona muy conocida, y lo que se conocía de él, había mensajes mixtos. La oposición destacaba que él era un hombre de negocios, que era muy frío, y entonces en esa convención uno de los temas que se presentó era que él es una persona muy humana, muy cálido, tiene una familia hermosa, es muy familiar, es una persona muy religiosa, le importa a la gente, hace mucho servicio comunitario. Entonces eso fue para realzar la imagen de Romney. Otro aspecto que se discutió en esa convención nacional es cómo Romney tiene experiencia en la economía, porque es un hombre de negocios y tiene mucho conocimiento de la economía. Entonces fueron dos aspectos muy importantes, porque como vamos a ver, un tema de campaña ha sido, el principal ha sido la economía. Entonces en esa convención el mensaje que quería llevar el Partido Republicano era: Romney es un hombre que le importa a la gente y es capaz de mejorar la economía de este país. Entonces la otra convención nacional fue la del Partido Demócrata, que se llevó a cabo del 3 al 6 de septiembre. Aquí en esta convención demócrata el mensaje de Obama era, y de los que apoyaban a Obama, era: la economía ha mejorado un poquito, no ha mejorado mucho, pero si me dan 4 años más y seguimos por el camino que vamos a ver la diferencia. Y entonces el mensaje de Obama es: sigamos adelante, como dice en inglés, forward, adelante. Es una visión del futuro. Y el mensaje era que él es capaz de mejorar la economía, hablaron de los logros de él, puso fin a la guerra de Irak, capturaron a Bin Laden, y empezaron a hablar de todos los logros de Obama, pero obviamente reconociendo que hay mucho camino que recorrer para mejorar la economía. Y la persona clave en esa convención nacional fue Bill Clinton, que dio un discurso donde apuntó cada uno de las críticas que se le ha hecho a Obama por parte de los republicanos. Fue un discurso muy efectivo, porque movilizó mucho a la masa, que quizás puede haber estado desencantada, desmotivada. Él movilizó mucho a la base del partido. Estas convenciones se han convertido en costosas producciones mediáticas. Estas convenciones tienen un guión, se sigue un guión, en donde hay muy poco campo para la improvisación. Como ustedes saben, en la convención republicana, el único lugar de improvisación fue cuando Clint Eastwood hizo su intervención, que habló, ¿se acuerdan? Que ha sido muy publicitado, que habló a la silla, como si Obama hubiera estado sentado en la silla y la silla estaba vacía. Eso es una excepción, porque normalmente estas convenciones siguen un guión. Les quiero dar un ejemplo como en la Convención Demócrata había un guión, y eso me lo han preguntado en otras ocasiones. Algo que se decidió en la Convención Nacional Demócrata era que Jerusalén es la capital de Israel. Eso era algo que tenía que ser discutido en esa Convención Nacional, porque los republicanos estaban criticando a los demócratas como que estaban asumiendo una posición anti-Israel. Era una crítica que le estaban haciendo los republicanos al Partido Demócrata. Y en esa convención, no sé si ustedes la vieron, pero esto fue, lo que estoy diciendo, apareció en televisión. Yo estaba mirando la televisión, viendo la televisión cuando sucedió. Se votó, porque se vota públicamente, están todos los delegados en la convención y se anuncia, vamos a votar por incluir el hecho de que Jerusalén es la capital de Israel, para incluirlo en la plataforma demócrata. Y entonces la gente tiene que votar públicamente, en voz alta. ¿Quiénes votan a favor? ¡Sí! ¿Quiénes votan en contra? ¡No! Entonces no había mucha diferencia entre sí y no, pero el guión, porque lo veía la gente, decía aprobado. Entonces lo tuvieron que hacer 3 veces. El maestro de ceremonia estaba confundido porque lo repetía y no había mucha diferencia entre el sí y el no. Y al final vino otra persona que estaba en la convención, creo que era la chair, la directora de la convención, tuvo que intervenir y entonces volvió a preguntar y entonces dijo aprobado. Y bueno, eso no le cayó bien a algunos sectores árabes americanos que no estaban a favor de esa decisión.
Pero como ven, estas convenciones son muy interesantes y tienen un guión. Bueno, aquí seguimos. Los delegados de cada estado van a votar públicamente por los candidatos. Y aquí volvemos a que votan en voz alta. Y empiezan a llamar estado por estado y tienen que decir quiénes votan por Obama, quiénes votan por Romney, dependiendo de la convención, ¿no? Tienen que decirlo públicamente. Y ellos lo dicen públicamente y entonces así también ellos eligen el candidato del partido, el candidato para presidente, vicepresidente, y también se vota por la plataforma del partido, como les di el ejemplo de la plataforma del Partido Demócrata. Y aquí, con el final de la convención nacional de cada partido, empezamos la campaña electoral de lleno. Y el sistema electoral de los Estados Unidos, para algunos de ustedes que quizás no están familiarizados, es muy interesante. Porque los ciudadanos, el 6 de noviembre, van a votar, pero no eligen directamente al presidente y al vicepresidente. Uno vota por el presidente y el vicepresidente y a su vez uno vota por unos electores de cada estado que van a un colegio electoral y ellos son los encargados de votar por el presidente. Y les voy a llevar paso a paso para explicarles cómo es el proceso. Así que el presidente y el vicepresidente se eligen por medio del colegio electoral. No se eligen por el voto directo de los ciudadanos. ¿Qué es el colegio electoral? El colegio electoral no es un evento en particular, es un proceso, hay 3 instancias. La primera instancia se llama la elección de los electores, eso ocurre el 6 de noviembre. El mismo día que los ciudadanos están votando por el presidente y el vicepresidente, simultáneamente usted está votando por un elector que va a votar a favor de ese candidato por el que usted está votando. La segunda instancia es la reunión de los electores cuando votan por el presidente y vicepresidente, eso sucede en diciembre. Y el conteo de los votos electorales, eso sucede en enero del 2013. Como ven, el colegio electoral son 3 instancias y les voy a hablar brevemente de estas instancias. ¿Qué es el colegio electoral? Está compuesto de 538 miembros. ¿Y quiénes son? ¿Y a quiénes representan estos 538 miembros? Este número representa la suma de 100 senadores. Cada estado, que son 50 estados, tienen 2 senadores. Y los 435 representantes de los estados varía de acuerdo a la población. El número de representantes es a nivel de distrito y varía de acuerdo a la población. Y se le suman a esos 535, que llamamos por 535, 3 votos más del Distrito de Columbia. El Distrito de Columbia no es un estado, es un territorio federal, es la capital federal de los Estados Unidos. Pero a efectos del colegio electoral se le trata como un estado. Se le añaden 2 senadores, como cualquier estado, y un representante. Se requiere una mayoría de 270 votos electorales para ganar la presidencia y la vicepresidencia. Si ustedes hacen los cálculos, 270 es la mitad de 538 más 1. O sea que usted tiene que tener la mitad más 1 de los electores. Cada uno de los 50 estados tiene un voto electoral por cada miembro de la Cámara de Representantes más 2 por cada senador. O sea, ahí sumamos los 538. Y aquí ustedes ven en el mapa de los Estados Unidos los estados y el número de electores que tienen. Y vamos a volver a esta imagen más adelante, cuando les voy a enseñar cuáles son las tendencias en estos momentos para cada partido y para cada candidato. Pero aquí ven que hay algunos estados que tienen muchos electores. Miren, California, enorme. Florida, 28, Texas, 38. Nueva York, aquí tiene 29. O sea, son estados con muchos electores. Y ya vamos a ver cuál es la tendencia de esos estados. Pero eso es para que tengan una idea. Bueno, ya entonces vamos al 6 de noviembre, la elección de los electores. Primero que nada, ustedes me van a decir, ¿cómo se eligen esos candidatos a electores? ¿Y quiénes son? Bueno, estos electores son normalmente ciudadanos distinguidos, comprometidos en el partido. Son personas que tienen una trayectoria política, tienen una trayectoria de actividad política dentro del partido, son personas comprometidas, son personas serias,
que se comprometen a votar por el candidato de ese partido. El 99% de estos electores votan por el candidato por el que fueron elegidos. Ellos reciben esa misión del ciudadano de que tienen que votar de esta manera. El 99% lo hace. El 1%, casos aislados, no lo han hecho. Pero solamente 1%. Y casos muy aislados. A lo largo de la historia de los Estados Unidos. Entonces vamos a ese 6 de noviembre, ¿qué sucede? Bueno, este martes, que es el 6 de noviembre, se lleva a cabo la elección presidencial y la elección de los miembros del colegio electoral por cada estado. Los votos de los electores inscritos van a ayudar a elegir cuáles son los electores por ese estado. Entonces, yo estoy votando en la Florida, yo voto por un partido, ese partido tiene un candidato, al yo votar por mi candidato, le doy el voto a un miembro del colegio electoral en mi estado por mi partido. ¿Entendido? Así es. Entonces, yo estoy delegando mi voto como ciudadano a un elector que se compromete en votar por mi candidato de mi partido. La mayoría de los estados tienen un sistema donde el ganador de ese estado, por ejemplo, hay un estado, el candidato del X estado es el que sale la mayoría. Bueno, se los va a llevar todos los electores. Se lleva todos los electores del colegio electoral. Por ejemplo, si alguien, un candidato, gana, tiene la mayoría de los votos en la Florida, se va a llevar todos los electores de la Florida. Se llevan los 29 electores. Algunos estados funcionan de esa manera. Pero otros estados, como Maine y Nebraska, usan el método de representación proporcional, que de acuerdo al porcentaje de votos van a tener un número de delegados. ¿Entendido? Pero ellos son la minoría. La mayoría de los estados usan, el ganador se lo lleva todo. Bueno, entonces ya elegimos, ¿no? Ya elegimos nuestros electores, pasaron las elecciones del 6 de noviembre y ahora va a haber una reunión de los electores que se va a llevar a cabo en diciembre. O sea, ya vamos a la segunda instancia. Y aquí lo que sucede es que se van a reunir los electores en sus respectivos estados y ahí van a votar por el presidente y el vicepresidente de su partido. Y lo hacen en boletas separadas. Los votos de los electores van a estar registrados en algo que se llama el certificado del voto. Y ese certificado lo envía cada estado al Congreso, también lo envían al Archivo Nacional. Y aquí ustedes ven una boleta electoral de los electores. Aquí ven un ejemplo. Eso fue una a favor de Barack Obama. Y aquí ven el certificado del voto que hace cada estado. Lo firma el gobernador y aquí ven unos números de cuántos electores tienen para McCain y para Sarah Palin, ¿no? Aquí fue para los republicanos. Esto es un certificado del voto documentando los votos que fueron para los candidatos del Partido Republicano. Entonces, ¿qué sucede? Luego, el gobernador de cada estado va a hacer un documento que se llama el certificado de adjudicación, ¿se puede llamar así? Puede usarse esta palabra porque no hay, la traducción literal sería indagación, investigación, pero creo que es más adjudicación. Y aquí entonces lo que se dice es qué electores fueron elegidos a favor de cada candidato. En realidad de eso se trata ese documento. Y este documento es quién fue el ganador en el estado y quiénes son los electores que representan a ese candidato. Y aquí ven este certificado de adjudicación. Aquí ven, estos son los electores, los votos que se contaron, esto es para los electores republicanos y aquí están los nombres de ellos. Estos son todos documentos que se envían al Congreso y queda también todo archivado. Entonces, ahora ya tenemos la elección de los electores, ya pasamos al voto de los electores y ahora vamos al conteo de los votos de los electores. Ya vamos a la tercera instancia, ya me van siguiendo, ¿no? Ya vamos allí, ya en la recta final. Y en enero, el 6 de enero del año siguiente, esto vendría siendo el 2013, es cuando las dos cámaras del Congreso cuentan los votos electorales de cada estado. En caso de que haya un empate, la Cámara de Representantes es la responsable de elegir al presidente. El vicepresidente en esta reunión del conteo de los votos va como presidente del Senado, él preside la reunión y anuncia los resultados y declara quién es el ganador. Quién es el ganador para la presidencia y la vicepresidencia.
Muy interesantemente, el hecho de que usted gane el voto popular no significa que usted va a ser presidente. Y como ven, aquí tiene el caso de las elecciones del 2000, en donde, si ven aquí, Albert Gore fue el ganador del voto popular. El margen es muy pequeño, pero él fue el ganador, 48.7 aquí. Y George Bush fue 48.5, pero en términos de votos electorales, miren la diferencia. El que tuvo más votos electorales fue George Bush. Y entonces él fue declarado el ganador. Obviamente, aquí en estas elecciones fueron muy reñidas, hubo un reconteo de votos, fue un proceso muy difícil, donde hubo un gran aprendizaje político en algunos estados, en donde hubo algunos problemas, y eso afectó mucho, ¿no? al candidato ganador, porque era como que no había sido oficialmente anunciado todavía. Parecía que era el ganador, pero no estaba anunciado oficialmente que era el presidente. Entonces eso trajo como mucha confusión en algunas personas. Bueno, aquí en las elecciones del 6 de noviembre también vamos a elegir a los miembros de la Cámara de Representantes. Y como dije anteriormente, hay 435 miembros y todos los representantes se eligen cada 2 años. Por eso en Estados Unidos, cuando usted es electo como representante, ya está pensando en la campaña de los próximos 2 años. Y por eso hacen chistes, ¿no? De que, bueno, ya fue electo y ya está empezando la campaña para el futuro. Es cada 2 años. Y cada estado obviamente tiene sus reglas de cómo se eligen. Normalmente es por pluralidad de votos. También en la elección de los senadores, el Senado está compuesto por 100 senadores. Los senadores sirven por 6 años. Y en estas elecciones se va a votar por 1/3 de los senadores. Lo que sucede es que ellos hacen como escalones en donde dividen los senadores en 3 grupos de acuerdo a cuándo van terminando su periodo, y esos que ya están al final de su servicio son los que van a ser sustituidos o reelectos, dependiendo del caso, ¿no? Pero aquí hay elecciones cada 2 años, como la de los representantes. Lo único que aquí en este caso es 1/3. Bueno, entonces aquí ustedes me van a preguntar, ¿cuánta gente vota en Estados Unidos? Normalmente, si ven, para presidente votan más que para las elecciones que son a medio año, ¿no? Por representante, por senador, elecciones locales. Y aquí lo que ven es que aumentó en el 2008, un pico, en que el promedio era como un 50% y subió en la elección del 2008 a un 60%. Todavía no sabemos cuántas personas van a votar en estas elecciones del 6 de noviembre. Esa cifra no la tengo todavía, pero ahí ven cómo ha oscilado, ¿no? A lo largo de los años. Algo que les va a parecer muy interesante y que ha generado mucho debate es el tema del financiamiento de las campañas. Usted sabe que si es candidato, como dicen, tiene que hacer dinero, tiene que pagar su campaña, tiene que pagar anuncios, tiene que pagar publicidad, tiene que pagar equipo, y es muy importante la recaudación de los fondos. Algo que es novedoso es que en el 2010, hace prácticamente 2 años, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló una prohibición, fue una decisión de la Corte del 1990, anuló esa prohibición de que las corporaciones participaran en el financiamiento de campañas políticas. Voy a elaborar un poco más sobre esto. Ahora, ya gracias a ese fallo de la Corte Suprema, las corporaciones pueden costear campañas de publicidad. Por ejemplo, pueden crear lo que se conoce como un comité de acción política. Estos comités han existido en la historia política de los Estados Unidos. Son ciudadanos que se reúnen, que forman un comité y apoyan a un partido, apoyan a un candidato. Bueno, en estos momentos ahora, estos comités de acción política que se llaman los PAC, ahora se llaman los Super PACs, porque tienen mucho dinero. Porque ahora las grandes corporaciones han creado sus Super PACs. La Corte Suprema le puso una limitación a estas grandes corporaciones y a su financiamiento de las campañas. Ellos pueden crear su Super PAC, ellos pueden gastar dinero, recaudar fondos, gastar dinero para las campañas de publicidad, pero no lo pueden hacer en coordinación con el candidato o con el partido. Esa es la condición. Los miembros del Super PAC
pueden ir a las convenciones nacionales, pueden ir a las actividades de los candidatos, no pueden coordinar anuncios, sus campañas en contra o a favor de los candidatos, ni con el partido ni con el candidato. Entonces, lo que ahora uno ve en la televisión constantemente, o en la prensa escrita, uno ve, o en la radio no tanto, no he escuchado tanto en la radio, pero seguramente existen también, son anuncios a favor o en contra de un candidato y abajo aparece el nombre de este super PAC. Entonces ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y cómo se lleva a cabo un escrutinio, ¿no? De lo que están haciendo los super PACs y si están siguiendo la ley o no, si están violando la ley? Bueno, en ese sentido hay algo muy interesante en los Estados Unidos, que hay muchos comités de ciudadanos, muchas ONGs, organismos, ciudadanos individuales que se han dedicado a investigar, están constantemente investigando. ¿Quiénes son estos comités de los super PACs? ¿Quiénes son los miembros? ¿Cuántos lo tienen? Ellos tienen que informarlos, tienen que dar una rendición de cuentas. Esto aparece en las páginas del internet. Hay organismos, comités, que publican constantemente quiénes son estas personas, cuánto dinero están gastando, cuánto dinero tienen, qué gastan el dinero, qué tipo de anuncios tienen. Entonces es muy interesante porque esto da una esperanza de que hay un poco de transparencia. A ustedes algunos dirán, bueno, ¿y será que las grandes corporaciones decidirán quién es el candidato a presidente? Bueno, eso no lo saben porque ahora mismo estamos en un laboratorio. Estamos estudiando qué es lo que está sucediendo en estas elecciones y cuál es el impacto de este fallo de la Corte Suprema y el impacto de estos super PACs. Por ahora no han habido irregularidades. No ha sucedido, no ha habido escándalos en estos momentos, no ha sido informado y constantemente hay informes, hay artículos en el periódico de ciudadanos hablando de lo que está sucediendo con estos super PACs. Quiero darles un dato que yo digo en todas mis charlas. Hay una página que se ha convertido muy famosa, muy citada por partidos políticos y por ciudadanos, que se llama PoliFact. PoliFact, poli como de político y fact es como de hecho, datos, hecho. PoliFact, y PoliFact es una página en el internet organizada por un grupo de personas, ciudadanos que no tienen una afiliación política determinada, y ellos lo que se han dedicado es a documentar, a presentar hechos de lo que está sucediendo con los candidatos, sus posiciones políticas a lo largo de su trayectoria, hablan de estos super PACs, de lo que se está gastando, de quiénes son. Entonces es muy interesante porque esta página se ha convertido en una referencia muy importante para verificar, para confirmar lo que dicen los candidatos, lo que está sucediendo. Y estos son ciudadanos independientes que han creado esta página. Bueno, entonces aquí vamos a hablar un poquito de los partidos políticos y ya mismo empezamos con la campaña. En los Estados Unidos hay dos partidos políticos con una larga trayectoria. Desde el siglo XIX, el primero que fue creado fue el Partido Demócrata, luego el Partido Republicano. Tienen perfiles distintos, tienen sus bases de apoyo en lugares geográficos en especial. El Partido Republicano ha sido un partido más relacionado con las áreas rurales, hombres de negocios, muy identificado con el apoyo de los anglosajones, hombres blancos, que se les llama anglosajones. Tienen sus bastiones políticos han sido el área montañosa del oeste, el sur. Ellos favorecen el gobierno pequeño, el mercado libre. Cuando dicen gobierno pequeño es la reducción de los gastos del gobierno. El Partido Demócrata es un partido que apela más a los trabajadores, a las minorías. Es un partido que ha favorecido los programas sociales, el gasto del gobierno en programas sociales, de ayuda social, y tiene sus bastiones en las costas, por ejemplo California, en la costa este y la costa oeste. Muchas de las personas que lo apoyan están en las áreas urbanas. Los republicanos tienen más apoyo en las áreas rurales. Entonces, ven que tienen como unos perfiles distintos. Han existido algunos partidos que han sido los partidos número 3, ¿no? Pero han sido partidos que no han tenido mucha larga vida y arrastran votos, pero nunca han elegido a un presidente o un vicepresidente. Pero han existido partidos terceros. Este sistema bipartidista le ha dado una gran estabilidad
al sistema político de los Estados Unidos. Bueno, ya vamos a empezar ya mismito con las elecciones y la campaña. ¿Por qué se va a votar el 6 de noviembre? Bueno, ahí tienen una larga lista de por qué van a votar. Por el presidente, el vicepresidente, los miembros de la Cámara de Representantes, delegados del Distrito de Columbia, de territorios, 33 senadores, puede ser un tercio de los senadores, gobernadores, 13 gobernadores, congresos estatales, puestos electivos en los estados, alcaldes, miembros de juntas electorales, jueces, otras autoridades locales, a veces hay enmiendas, a veces hay referéndum, o sea, hay distintos tipos de votos. Muchas veces las papeletas son enormes, muy largas, y uno vota por distintas cosas, a veces son muy confusas. ¿Quiénes son los candidatos? Ya entramos de lleno a la campaña. Hay dos candidatos, uno es el actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Aquí tenemos una pequeña descripción de su perfil. Él tiene 51 años, nació en Hawái, es cristiano, es el primer presidente afroamericano, el primer presidente hijo de un inmigrante, su papá vino de África. Es abogado, profesor de Derecho, fue senador por el estado de Illinois y en estos momentos es el presidente y está buscando la reelección. Algo también que les quiero destacar, que no lo puse en la presentación, pero me parece interesante, él tiene una esposa que tiene una carrera muy destacada, tiene una hermosa familia. En los Estados Unidos, los candidatos, y en estas elecciones es muy claro, los 4 candidatos, los 2 candidatos a la presidencia y los 2 candidatos a la vicepresidencia, ellos proyectan una imagen de que tienen una familia hermosa, estable, están felizmente casados, tienen hijos, todos van a la convención, y eso es muy interesante porque en América Latina no se le da tanta importancia a la vida privada de un candidato, pero en los Estados Unidos sí. Si usted tiene algún problema familiar, en su familia cercana, eso puede afectar su imagen, porque los norteamericanos ven la vida personal del candidato como una proyección de cuáles son los valores, cuál es la ética de ese candidato. Entonces, los estadounidenses le dan mucha importancia a la vida privada y qué tipo de familia tienen estos candidatos. Yo sé que para algunos de ustedes es algo interesante porque en América Latina no les dan importancia, pero los norteamericanos sí. El candidato a presidente por el Partido Republicano es Mitt Romney. Él tiene 65 años, nació en Michigan, es mormón. Si fuera electo presidente sería el primer presidente mormón. Normalmente los presidentes han sido protestantes, la excepción ha sido Kennedy, que fue católico. Él es un hombre de negocios, ha sido muy exitoso con sus negocios, y él fue también gobernador de Massachusetts durante esos años, y les quiero aclarar que el estado de Massachusetts es un estado muy liberal. Cuando él fue gobernador, él mantuvo posiciones moderadas, no conservadoras. Ahora es que él, como candidato a presidente, está asumiendo una posición más conservadora. Cuando fue gobernador de Massachusetts era más moderada, porque el estado, sus votantes eran más moderados. Los candidatos a vicepresidente son los siguientes. Por el Partido Demócrata está Joe Biden. Sí, por favor, vengan al frente. Joe Biden, que tiene 69 años, es abogado, es católico, es el primer vicepresidente católico, fue senador de Delaware por muchos años, y la importancia de Joe Biden, que eso quizás les puede interesar a ustedes, la importancia de él cuando Obama lo eligió como candidato a vicepresidente en 2008, era la larga trayectoria y experiencia que tenía Joe Biden en relaciones exteriores. Porque como ven, era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores en la Cámara en el Senado. Y entonces, cuando los candidatos a presidente eligen a su acompañante en la boleta, lo que buscan es un complemento de lo que quizás sea una debilidad, una deficiencia de ese candidato. Cuando Obama se postuló para presidente por el Partido Demócrata, él fue un senador, pero no tenía una gran experiencia en relaciones exteriores. Sin embargo, al elegir a Joe Biden, obtuvo eso que le hacía falta a su candidatura. Y eso lo vamos a ver también en la elección de Paul Ryan.
Y entonces aquí tenemos a Paul Ryan, que es el candidato a vicepresidente por el Partido Republicano. Él tiene 42 años, es relativamente joven. Nació en Wisconsin, es católico como Joe Biden. Y fue representante por el distrito número 1 de Wisconsin por varios años. En 7 ocasiones ha sido representante. Y él es el presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara. Y aquí vemos como al Romney elegir a Ryan manda un mensaje muy importante. Yo soy un hombre de negocios, yo tengo experiencia en negocios, yo sé manejar la economía, yo he tenido mucho éxito, yo he sido gobernador de un estado que no ha tenido grandes problemas económicos y la persona que está a mi lado es el experto del presupuesto en la Cámara de Representantes. También algo que tenemos que destacar de Paul Ryan responde al ala más conservadora del Partido Republicano. O sea que al elegirlo, Romney apeló al apoyo del ala conservadora de su partido. Estos son 2 afiches de Obama, Biden y de Romney Ryan en la campaña. Bueno, ahora vamos a hablar de cuáles son los grandes temas de la campaña. Aquí ven la lista de los grandes temas. Y obviamente esto ha cambiado un poco en el presente. El primer tema es el tema principal, y vamos a hablar de eso más a fondo, es la economía. Otro es el sistema de salud, el seguro social Medicare, la política exterior, inmigración, aborto y matrimonio, el medio ambiente, calentamiento global, terrorismo, el rol del gobierno. Estos son los grandes temas de la campaña. Pero el tema principal es la economía. Esta campaña está fuertemente marcada por la crisis económica del 2008, que ha sido una de las peores crisis económicas en muchas décadas. 3 áreas dominan el tema de la economía: la deuda externa, el desempleo y los impuestos. Y voy a hablar un poco de la posición de cada partido. La deuda externa, me imagino que se van a escandalizar cuando vean esa cifra. La deuda externa de los Estados Unidos es de casi 14 trillones de dólares. Y como ven, esto representa casi el 103% del PIB. Es enorme. Cada candidato, bueno, tiene sus... están definiendo cuáles son sus políticas para reducir la deuda externa. Por ahora vemos que Obama dice hay que continuar con mi línea política y con el tiempo vamos a reducir esa deuda externa. Romney dice lo que ha intentado Obama no funciona para nada, no le den más 4 años más. Aquí lo que hay que hacer es reducir el gasto, eliminar los impuestos a las grandes empresas, a las clases altas, eso va a estimular la economía. Hay que cortar gastos del gobierno. Y ahí vamos a ser capaces de pagar esta deuda. Esas son las distintas posiciones. El desempleo. El desempleo cuando Obama vino al gobierno, fue electo, era de un 8 punto algo por ciento. Eso subió en el 2010 al 10%. A los Estados Unidos esto es una cifra muy alta. Y esto en estos momentos bajó, ahora está por el 8% aproximadamente. Hay que ver el próximo informe económico de empleos y de desempleo a ver qué se ha cambiado allá. Eso puede ayudar a Obama o no, hay que ver. Entonces aquí, obviamente, Obama dice ha mejorado el desempleo. Lo teníamos más alto cuando vino al poder, era 8.9, creo que fue que dijo, bajó a 8.1, la tuvimos hasta 10%. O sea, Obama dice, hemos mejorado. Romney usa un lema de campaña que él dice, ¿usted está mejor? ¿Usted está mejor? No, usted no está mejor. Entonces no vote por Obama, porque usted no está mejor. Entonces el partido de Obama dice, sí, pero un momentito, ¿usted está mejor en referencia a cuándo? Entonces ahí ustedes ven cómo ellos están manejando cuándo. Porque Obama dice, estamos mejor que cuando yo llegué. Y del 2010 hemos mejorado. Pero Romney usa el tema de una manera muy vaga y dice, ¿usted está mejor? Y eso, bueno, puede que llegue a la mente de los ciudadanos, de los votantes, ese lema de usted está mejor. Y entonces el tema de los impuestos, aquí los dos difieren. Obama insiste que hay que fijar impuestos a los ricos. Y Romney dice, no, hay que reducirlo o eliminarlo porque al eliminar el impuesto se va a estimular la economía, estas personas van a invertir más en la economía, va a generar más ingresos, va a mejorar la economía. Entonces Obama le responde a Romney, muy interesante, no sé si le han dado publicidad aquí,
él en su discurso lo llamaba el Robin Hood. Robin Hood porque es el que le roba a los pobres para darle a los ricos. Entonces así, por un tiempo le hablaba de Robin Hood. Pero ya creo que no están hablando de Robin Hood. Ahora están hablando de otros temas. Bueno, en la economía aquí ya ve, les hablo más a fondo. Obama ha hecho unos programas de estímulo para la economía, para el sector financiero, para los ciudadanos. Los ciudadanos recibieron un cheque como estímulo, de acuerdo a sus ingresos, a lo que informaron a los impuestos. Sin embargo, esto, pues, bueno, ha mejorado, ha bajado el nivel de desempleo, pero no suficientemente como para que Obama esté satisfecho con los resultados. Él mismo lo ha dicho, yo quisiera que estuviera mejor. Pero aquí volvemos a ese discurso de la Convención Nacional Demócrata, donde Clinton le respondió a las críticas de los republicanos diciéndolo, ni yo lo hubiera podido haber hecho en 4 años. Entonces Obama y Clinton están llevando ese mensaje. Ha mejorado la economía, pero yo no puedo hacer milagros en 4 años. Entonces ese comentario, esa respuesta de Clinton reafirma la posición de Obama. Denme más tiempo, 4 años más y van a ver la diferencia. Y ya saben que Romney dice, no pierdan su tiempo, no le den más tiempo. Bueno, ¿cuál es la posición de Romney? Repitiendo un poquito, hay que reducir el déficit fiscal, hay que balancear el presupuesto, no puede seguir aumentando esta deuda, y propone reducir los impuestos al mínimo y recortar gastos. Gastos en el gobierno y, por ejemplo, los programas sociales. Inmigración, esto es otro tema importante, tienen posiciones distintas. A pesar de que la administración Obama ha sido fuertemente criticada por algunos sectores de su partido, fuera de su partido de la izquierda, de que no ha hecho suficiente. Todavía continúan las deportaciones y hay muchas personas que sufren por estas consecuencias. El gobierno de Obama pues tiene una carta de triunfo respecto a la inmigración, que es esta ley del sueño, el Dream Act. Y esta ley del sueño se refiere a una ley que beneficia a jóvenes de origen latinoamericano cuyos padres vinieron a los Estados Unidos. Estos niños nacieron en sus países respectivos, vienen a Estados Unidos, se crían en Estados Unidos, crecen en Estados Unidos. Muchos de ellos solamente hablan inglés y cuando cumplen 18 años, por las leyes de inmigración, ustedes saben que estos jovencitos tienen que volver a sus países de origen. Con este Dream Act, con esta ley del sueño, estos estudiantes se pueden quedar en los Estados Unidos por un tiempo, mientras estudian, y en algunos casos ellos podrían legalizar su situación migratoria. O sea, podrían quizás obtener la residencia de acuerdo a cada caso. Pero tienen esa posibilidad. Y eso ha sido un logro de la administración Obama frente al tema de la inmigración. Y ellos lo dicen, eso logramos esto. Quizás no hemos podido resolver todos los problemas, pero al menos tenemos este logro. Y los republicanos ven cualquier intento de legalizar a los indocumentados como una amnistía. Y proponen la creación de mecanismos para autodeportación. Ellos no han definido muy bien qué quieren decir con esto de la autodeportación. Romney ve la ley antimigratoria de Arizona como un modelo, como una referencia importante. Toda esta información que yo estoy citando la ha obtenido de la página del Partido Republicano y el Partido Demócrata. Ellos tienen su plataforma que la pueden visitar, la pueden consultar. Y aquí el sistema de salud, ustedes saben que es un tema importante, que la administración Obama aprobó en el 2010 un programa de salud. Los republicanos le dicen el Obamacare, le llaman así, me imagino que despectivamente. Y esta reforma lo que hace es que obliga a todos los ciudadanos, muchas personas que no tienen seguros, a adquirir un seguro de salud y les facilita las condiciones para que las personas que no puedan tener, que no tengan uno, lo puedan adquirir. Esto es lo que hace es que alivia a los programas del gobierno que están ofreciendo todos estos programas de salud y les garantiza a los ciudadanos que tienen un programa de salud. Entonces ellos lo ven como algo positivo. Los republicanos, cualquier mensaje de que el gobierno les impone algo a los ciudadanos lo ven como que es una imposición, es una violación de sus derechos, es como unas políticas dictatoriales. El gobierno no tiene que estar obligando a los ciudadanos a comprar estos seguros, a adquirir estos seguros.
ellos lo ven como algo negativo y abogan por la revocación de este sistema de salud. Esto está en la plataforma del Partido Republicano, en la Convención Nacional, el candidato Ryan también, el candidato a vicepresidente Ryan, ambos coincidieron hay que eliminar este Obamacare. Muy interesantemente, ustedes saben que hay personas que se benefician de estos programas de asistencia social, de estos programas de seguro médico y pueden ser afectados personas como personas mayores. Y el hecho de que pueda existir la amenaza, yo lo puedo ver como una amenaza, que eliminen estos programas, les puede afectar a su salud. Son personas mayores, necesitan estos programas. Entonces, ha habido en algunos estados alguna resistencia a este mensaje de los republicanos, y esto ha llevado a que un par de semanas atrás Romney haya mencionado, bueno, hay algunos elementos positivos de este programa de salud y quizás podríamos retenerlo, vamos a investigar más. O sea, como ven, ahí va como cambiando un poco el discurso. No sabemos si en futuro se va a mantener en esa posición de un cambio en su posición o no, eso todavía está por verse. Después vamos a hablar de los debates y cómo los debates son eventos importantes en donde estos candidatos van a tener que definir sus posiciones. El seguro social, aquí también volvemos a lo mismo, los demócratas defienden el seguro social, los republicanos dicen que hay que cortar estos servicios, proponen aumentar la edad de la jubilación, del retiro, la creación de cuentas de inversiones para trabajadores jóvenes y ajustar los beneficios en función de los precios, no de los salarios. Aquí, como ven, hay una diferencia. Obama continúa, que esto es un bastión del Partido Demócrata, continuar programas sociales, y los republicanos dicen que hay que cortarlos. Ahora vamos a hablar un poquito de las posiciones de América Latina, y voy a hablar un poquito de las posiciones del Medio Oriente, que es algo que está en el candelero en estos momentos. En general, América Latina figura muy poco en la campaña del 2012. No quiere decir que nos ignoran, pero hay otras regiones del mundo que atraen más la atención de los candidatos en estos momentos. Los principales temas respecto a América Latina tienen que ver con la guerra contra las drogas y el libre comercio. Los republicanos acusan a la administración Obama de haber olvidado a América Latina. Si ustedes ven los anuncios en la televisión hispana, sale un anuncio donde hay varios hispanos hablando, bueno, la situación económica está muy mala, ¿para qué vamos a votar por él? Estoy desilusionada con Obama. Y uno de ellos dice, Obama se olvidó de nosotros. Este es un mensaje que están mandando los republicanos. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque muchos hispanos latinos favorecen al Partido Demócrata. Entonces es una manera de restarle, de sacarle votos a los demócratas. Entonces ellos proponen, los republicanos, fortalecer los lazos con los gobiernos democráticos de la región. Ellos hablan de Cuba y Venezuela, todo esto aparece en la plataforma del partido. Son catalogados por los republicanos como amenazas para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y hablan específicamente de que Venezuela les da refugio a miembros terroristas del Medio Oriente. Los demócratas hablan de fortalecer los lazos comerciales y de seguridad con la región, y hablan específicamente y mencionan específicamente en sus plataformas México, Colombia, Brasil y Centroamérica. Mencionan estos países y esta región en especial. Para los demócratas, la principal amenaza son los grupos de crimen transnacional y el tráfico de drogas en la región. Y proponen continuar con el apoyo de los Estados Unidos a los sistemas de justicia criminal en la región. Aquí voy a hablar un poquito, no lo añadí, del Medio Oriente. Cuando yo hice esta presentación, fue mucho antes de estos sucesos recientes y las declaraciones que se han dado a la publicidad sobre el Medio Oriente. Voy a hablar muy brevemente y después en la sesión de preguntas y respuestas podemos abundar un poquito más. Los dos candidatos se perfilan de maneras distintas. Respecto al Medio Oriente, originalmente ambos candidatos dijeron, pues puede ocurrir un proceso de paz con los palestinos, lo hablaron en términos generales. Obama ha sido consistente, y Romney, por las últimas declaraciones que han salido a la luz,
públicamente, se ve en que este es un acto de recaudación de fondos, una actividad de recaudación de fondos de su partido. Esto fue el 17 de mayo, que estaba en la Florida, me imagino, una reunión con sus donantes, y estaba apelando quizás a algunos sectores en especial que están presentes en esa actividad, y mencionó que los palestinos no tenían ningún interés en lograr la paz. Entonces eso lo dijo él en una grabación que salió a publicidad, ha sido publicada en la prensa, lo han visto en la prensa escrita y ha salido en la televisión. Entonces él después va a tener que aclarar cuál es su posición. Lo que dijo al calor de una actividad privada o lo que dice públicamente. Ella después tiene que aclarar eso. Respecto a Irán, ambos tienen posiciones distintas. Y ahorita vamos a hablar después a las protestas que están ocurriendo en el Medio Oriente. Respecto a Irán, ambos candidatos tienen una posición distinta. Obama insiste en que la línea divisoria en donde los Estados Unidos reconsiderarían su política exterior respecto a Irán es cuando Irán fabrique un arma nuclear. Ya cuando lo hayan fabricado, produzcan esa arma nuclear, ahí los Estados Unidos tomarían otra posición. Romney dice que vamos a estar esperando a que produzcan el arma nuclear. Hay que actuar ya cuando Irán tenga la capacidad nuclear. La capacidad nuclear es ya usted tiene el conocimiento, la tecnología, hay que actuar ahí. Y entonces en ese momento lo que vemos es a Romney coincidiendo con el primer ministro de Israel, que esa es la posición de él. Hay que actuar cuando ya tenga la capacidad nuclear. No sé si saben, lo pueden leer en la prensa, Romney y el líder de Israel se conocen. De hace muchos años atrás, ellos ambos eran hombres de negocios en Boston, cuando eran mucho más jóvenes. El primer ministro de Israel vivió por muchos años en los Estados Unidos y trabajó ahí. Entonces, como ven, hay una diferencia en los perfiles de estos dos candidatos. Y respecto a todas estas protestas que están ocurriendo en el Medio Oriente, también hay una diferencia. Obama piensa que esto es parte de los procesos de transición del autoritarismo a algo, son procesos fluidos, son de ex dictaduras que están en proceso de transición y ocurren estos fenómenos, pero hay que ser cauteloso, hay que tener moderación, obviamente hay que monitorear lo que está sucediendo, pero es una posición más moderada. Romney piensa que Obama es muy débil, y hay que tener una presencia, hay que involucrarse más en la región. Entonces, como ven, son posiciones distintas, esto todavía está por definirse, por eso es la importancia de los debates que se van a llevar a cabo pronto en el mes de octubre. Quiero que ustedes estén pendientes, el primer debate va a ser el 3 de octubre, va a ser televisado por las cadenas hispanas, hay traducción simultánea. El primer debate es sobre la política, lo que sucede a nivel doméstico, y el segundo debate, si lo tengo aquí porque lo anoté, es el 22 de octubre y es sobre política exterior. Y aquí en estos debates, que quizás ustedes no sé si tienen el mismo tipo de debates, en estos debates son muy importantes, porque aquí ellos tienen, estos líderes se van a enfrentar, en donde cada uno se va a atacar en sus respectivas debilidades e inconsistencias. Y aquí ellos van a tener que entonces definir cuáles son sus posiciones. Y estos debates influyen mucho en los ciudadanos y en los votantes. O sea que aquí pueden haber muchas decisiones como resultado de estos debates. ¿Cuáles son las tendencias de los votos? Y aquí vemos, ¿eh? Esto es en el mes de septiembre, que no ha terminado. Y aquí vemos los datos de la compañía Gallup, cómo ven que aquí Obama se dispara. ¿Por qué Obama se dispara? Hay varias interpretaciones. Obama aumenta a raíz de la Convención Nacional Demócrata, el apoyo que le dio Clinton, las inconsistencias del candidato Romney, cómo ha cambiado su posición, cómo se ha proyectado de una manera inconsistente en algunos temas, cómo ha dado declaraciones que no han sido bien vistas por algunos electores. Entonces ahí ven cómo se ha disparado un poco Obama.
En estos momentos lo que vamos a ver la tendencia es que en algunos estados la diferencia es de 4 a 7%. Obama a la delantera. Pero todavía falta un mes y medio. Pueden suceder muchas cosas todavía. Aquí vamos. Entonces aquí ven otra gráfica de cómo es la tendencia, la tendencia de la intención de voto. Y aquí ven, la azul es Obama, y aquí lo ven por mes, y aquí vamos con Romney. Romney, como ven, no ha cambiado muchísimo. Aquí fue un poquito y esto fue a raíz de la convención. Pero ya ahí empezó a bajar un poco la intención de voto. Aquí vamos a hacer un análisis de la intención de voto por grupos demográficos, y esto fue efectivo el 9 de septiembre, que fue cuando yo estaba preparando esta presentación. Y aquí vemos los grupos sociales y vemos que los hombres en su mayoría votan por Romney y las mujeres a Obama. Y aquí vemos las edades y vemos cómo los jóvenes apoyan a Obama. Y aquí vemos cómo esto puede cambiar de acuerdo a lo que diga Romney sobre el programa de salud y la seguridad social, que puede que pierdan votos en las personas mayores de edad. Aquí vemos, y me encanta este slide, esto aquí lo que vemos en esta imagen, son los estados y los electores en cada estado y a quién favorecen. Los colores oscuros, azul es Obama, Romney es el rojo oscuro. Esos son los estados que están ya decididos, definidos. Ya esos están decididos, los oscuros. Los que son más claros, a nivel azul es Obama, es la tendencia, se perfilan que van a votar de esa manera. Aquí los azul claros y los rojos o rosados. Y aquí ven donde se ve la tendencia, la intención de que están inclinándose, ya sea Obama, Lynn quiere decir inclinación. ¿Se inclina Obama o se inclina Romney? Y la batalla campal es en color marrón, que son los indecisos. Lo que se llaman los estados swing states oscilantes, indecisos. Esos son los que cambian, de acuerdo a las elecciones. Y aquí es la batalla campal, en Arizona, en Colorado, aquí en Iowa, en Missouri, en Wisconsin, en Michigan, Ohio, en la Florida, muy importante, en Virginia, North Carolina. Aquí son los... Y no es sorprendente que las dos convenciones nacionales se llevaron a cabo en estados oscilantes. Los republicanos lo hicieron aquí y los demócratas lo hicieron acá. No es sorprendente. Aquí la batalla campal son esos estados, son alrededor de 10 estados. Y la batalla más campal todavía es en la Florida y en Ohio. ¿Por qué? Porque son los que tienen la mayor cantidad de electores en estos estados oscilantes. Y por eso, si ustedes siguen la prensa, los candidatos están yendo constantemente a estos estados. Nos visitan en la Florida constantemente todos los candidatos y sus representantes. La semana pasada en mi universidad tuvimos a Bill Clinton, que fue a buscar votos para Obama. Y aquí vemos, para que tengan un sentido comparativo, aquí vemos lo que fueron las elecciones del 2008 y los estados que se ganaron, los estados de los miembros del colegio electoral. Y como ven, lo que les expliqué, en las costas dominan los demócratas y en el centro son los republicanos. Pero aquí ven cómo McCain, que fue el candidato a presidente por los republicanos en el 2008, obtuvo 173 votos electorales y Obama 365, mucho más de lo que era el mínimo. Y es así que pueden comparar las dos imágenes. Aquí ven el 2008, miren si puedo volver aquí, y esto es ahora. Se ven aquí, miren así, este es 2008 y esto es ahora, la intención de voto. Ahí vamos a ver si van a cambiar o no. Bueno, estas son las tendencias del colegio electoral en estos momentos. Como les dije, el colegio electoral son estos electores que van a elegir al presidente. Y aquí lo que vemos es que 248 electores por ahora van a votar por Obama, según los cálculos. 206 por Romney y miren los indecisos, 84. 84 de los estados oscilantes, electores de los estados oscilantes. Y ahí es donde se está llevando la campaña. O sea, aquí. Y esta es la importancia de lo que le dije, los estados oscilantes,
los swing states, donde la campaña está muy reñida y los resultados pueden favorecer a cualquiera de los candidatos. 84 votos pueden marcar una gran diferencia. Y en muchos de estos estados se lleva a cabo el proceso en que el ganador del estado se lleva todos los votos electorales. Entonces es tan importante que los candidatos vayan, visiten estos estados y convenzan a los votantes. En el 2012, aquí vemos lo que les mencioné, los estados oscilantes más importantes. El primero es la Florida, el segundo es Ohio. Según he leído, por lo que he leído hasta ahora, ningún candidato republicano ha ganado la presidencia sin ganar el estado de Ohio. ¿Quién sabe si esta será la excepción? Vamos a ver, hay que estar pendientes. La importancia de las minorías. Las minorías son muy importantes en estas elecciones. La población, la comunidad hispana ha crecido exponencialmente. Hay 17% de hispanos en los Estados Unidos. 8.9% creo que es, votan en las elecciones. Y estos hispanos normalmente favorecen al Partido Demócrata. Y aquí vamos a ver unos gráficos. Aquí esto es por raza. Aquí son los blancos, y quiero explicarles que blancos son blancos anglosajones. Estos son autoidentificaciones. Cuando usted se inscribe, usted se autoidentifica. Yo pertenezco al grupo étnico anglosajón, yo pertenezco al grupo étnico hispano-latino, yo pertenezco al grupo étnico afroamericano o asiático. Por ejemplo, yo cuando me inscribo como hispana, y a veces hay otras burbujitas donde te preguntan hispana blanca, puertorriqueña, dependiendo de lo que le pregunten, uno llena esos espacios. Pero esto es autoidentificación. Y aquí, como vemos, hay una mayoría de blancos anglosajones que favorecen a los republicanos. Y esto lo vemos a lo largo de la historia. Y aquí vemos cómo los asiáticos pues, han cambiado y ahora están favoreciendo a los demócratas. Los afroamericanos históricamente han favorecido a los demócratas y los hispanos, como ven aquí, también están favoreciendo a los demócratas. ¿Cuál es la preferencia partidaria? Aquí ven según los grupos étnicos. Aquí los blancos, lo que encontramos es que el 52% votan por los republicanos, 40% por los demócratas. Los afroamericanos aquí tienen 87% por los demócratas y los latinos o hispanos 61%. Muchísimas gracias. Estoy dispuesta a contestar sus preguntas. Muchas gracias por su asistencia. Sí, cómo no. Necesita micrófono, ¿no? Micrófono, sí. Todo tipo de preguntas. Sí. Gracias, Rafael Jiménez. A mí me llama la atención los super PAC. ¿Cuál es el interés del super PAC? Porque nadie da nada a cambio de nada. No. Y le voy a decir, en el Partido Republicano y en el Partido Demócrata, en los dos hay super PACs. O sea, no crea que porque son los millonarios, las grandes corporaciones, están favoreciendo solamente a los republicanos, también favorecen a los demócratas. Ellos obviamente tendrán su agenda, que desconozco, tendrán sus intereses en favorecer a cada candidato. Me imagino que habrán habido acercamientos con candidatos, yo no conozco los detalles, pero imagino que cada super PAC tiene su agenda y tiene su interés en favorecer a un candidato en especial. Pero es una pregunta muy importante. Y también quiero repetir que en estos momentos esto es un laboratorio, hay que ver qué impacto tienen los super PACs. Porque algo que está generando debate es, bueno, que las grandes corporaciones van a decidir quién es el presidente. Bueno, eso se está viendo en estos momentos. No necesariamente el que tenga más dinero es el que gana, pero hay que ver qué va a suceder con estas elecciones. Y por eso estamos analizando cuál es el impacto que tienen estos super PACs en las elecciones en este momento. Pero su pregunta es muy interesante. Muchas gracias. Sí, por favor. Sí. Allá. Bueno, usted, sí, aquí ella pidió primero y enseguida.
noches. Muy buenas Mi nombre noches. es Nelcy Jiménez. Me llama la atención de cómo eligen al presidente distinto acá. Entonces, cuando eligen los electores, si uno no hace lo que ha prometido, ¿qué amonestación o sanción se le aplica? Sí, eso es muy interesante. Como le expliqué, el 99% de estos electores cumplen con sus promesas. Han habido pocos casos en donde cambian el voto. Hay una censura de su partido, obviamente hay esa persona queda muy desprestigiada, porque estos electores son ciudadanos distinguidos en sus partidos. O sea, tienen una trayectoria en el partido. Y si traiciona el partido, hay una censura. O sea, hay una consecuencia en su reputación, en la moral. No es que se le ponga una multa, pero es un suicidio político dentro de tu partido. Si tú tienes el compromiso de votar de cierta manera, de que traiciones a tu partido y votes de una manera distinta, tiene una consecuencia política muy grande. Entonces, no es que haya una multa, pero hay una censura y puede haber grandes repercusiones en su carrera política. Muchas gracias. Sí. Ay, perdón. Tiene que abrir el micrófono y después él está primero, perdón. Sí. Buenas noches, Gerardo de Peña. Buenas noches. Los banqueros en Estados Unidos, Sí. el poder detrás del trono. Las medidas de Obama, ¿en qué medida han beneficiado o han perjudicado a este sector? ¿Y cuál es la tendencia de los banqueros en Estados Unidos? ¿A quién apoyan? Ya. Bueno, eso es muy interesante porque ustedes saben que los banqueros fueron uno de los más perjudicados, los bancos, por esta crisis económica. Obama dice que él hizo todo lo posible en ayudarles, en tirarles un salvavidas con estas ayudas que se le dio, que el gobierno dio a los bancos. En eso él justifica, bueno, yo he hecho lo que he podido, pero obviamente los grandes intereses económicos de los bancos tienen sus preferencias políticas. Sí, por favor. Sí, muchas gracias. Sí. Y por favor, ¿qué efecto tienen los lobbies en las elecciones? Por ejemplo, me refiero al lobby IPAC, un lobby pro-judío creo que muy influyente. Sí. Bueno, estos PACs y estos super PACs, estos comités, son grupos de interés, grupos de presión, que lo que hacen no tan solo es que ayudan al candidato, también tienen intereses políticos, tienen agendas. Entonces ellos lo que hacen es acercarse a estos candidatos y decir, vamos a votar por usted, pero tenemos estos intereses, por favor, apóyenos. Cuando usted sea candidato, cuando usted sea electo, por favor, apóyenos en nuestra agenda. Entonces hay como unos compromisos, como unos acuerdos que se hacen entre el candidato en la campaña y estos comités o estos grupos de presión, estos grupos de intereses. Pero son muy importantes, ya sean pro-judíos, antijudíos, de cualquier grupo étnico, identificación política. O sea, hay unos acuerdos que se llevan a cabo tras bastidores, ¿no? Entre el candidato y sus asesores y estos grupos. ¿Sí? Sí, aquí la señorita tiene el micrófono. Ella es mi ayudante. Sí, por favor. Sí. Sí, sin duda que su presentación nos ha puesto en un muy buen contexto. Hay tres aspectos que me llaman particularmente la atención. La situación actual de la campaña Romney, después del traspié del video, hay muchos reclamos, incluso hoy veía el Wall Street Journal reclamar algunas cosas de que él tiene que revisar el funcionamiento de su campaña. ¿Qué tanto ustedes que están allá perciben esta situación? Y luego, el segundo aspecto iría a una serie de cambios en las regulaciones de los votos que se han dado en algunos estados donde casualmente hay gobernadores republicanos y casualmente perjudican el voto latino, que es una minoría que casualmente favorece al Partido Demócrata. Y esto está ahora mismo en una situación de justicia, un poco que avance Sara. Y finalmente, la correlación de proyección en el Congreso, es decir, se habla de que los demócratas pueden ampliar un poco la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes parece que no está muy claro, o qué datos tiene usted en ese sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tres preguntas, a ver si me acuerdo las preguntas. La número uno, ¿qué repercusiones tienen los comentarios de Romney? Vi una encuesta de CNN que la publicaron hoy en donde le preguntaban a los encuestados ¿qué usted piensa sobre los comentarios de Romney sobre el Medio Oriente? Y según los resultados, el 48% rechaza estos comentarios de Romney.
el 26% los aprueba. También estaban, antes de venir a esta actividad, estaban comentando que hicieron otra encuesta en CNN sobre los comentarios del supuesto 47% de personas que, según Romney, dependen del gobierno federal y que piensan que se merecen recibir estas ayudas y que son víctimas y que no les va a prestar atención a ellos porque ellos ya están a favor de Obama. Bueno, según una encuesta también la gran mayoría, y no pude retener la cifra porque me estaba saliendo de mi habitación, la gran mayoría rechaza esos comentarios. O sea que eso tiene un impacto político. Lo que Romney podría hacer en los debates es definir y aclarar estas posiciones. Entonces tiene varias opciones. O se retracta, o lo arregla, o lo explica. O sea, él lo hizo ya recientemente en una declaración de prensa, pero creo que debe profundizar un poco más en el debate, porque lo van a atacar por ese lado. Entonces, su segundo punto, que era sobre las leyes electorales, ¿no? En los estados, aquí volvemos al principio del federalismo. Son los estados que deciden cómo son las reglas de las elecciones. Entonces, si un gobernador de un partido está en el poder y tiene cierta influencia en los electores, bueno, eso son parte de las reglas del juego. Y aquí volvemos al principio del federalismo, son los estados que definen cuáles son las reglas. Y su tercera pregunta era sobre... La situación del Congreso, ¿cómo la quedaría? situación del Congreso, sí, la situación del Congreso. Bueno, en estos momentos se está prestando tanta atención a la carrera presidencial y vicepresidencial que no, eso es como que está un poco relegado. Se espera, los demócratas tienen las esperanzas de que este apoyo que puede tener Obama, esta subida de apoyo, pueda arrastrar también votos a favor de representantes. Y las esperanzas de ellos son de tener el control de las cámaras, que perdieron en el 2010. Entonces es una esperanza que quizás esta ola de apoyo que está teniendo Obama pueda arrastrar estos votos y puedan cambiar el contenido de las cámaras, del Senado y de la Cámara de Representantes. El balance de poder. Sí, por favor. Muy buenas noches, mi nombre es Patricio Villegas de la Embajada del Ecuador. Quería felicitarle justamente por esa exposición tan interesante. Yo quería hacerle dos preguntas. La primera relacionada a la política exterior. Usted mencionaba que no tiene un peso muy grande la América Latina en la campaña. Sin embargo, yo quería saber si es que existe alguna posición sobre este nuevo regionalismo dentro de América Latina, crear la CELAC, excluir a los Estados Unidos, cuestionar un poco el tema del papel de la OEA. ¿Se ha debatido eso? ¿Está presente en esa parte? Para decir la verdad, cuando analicé la plataforma, no vi mucho de eso. Pero quizás una plataforma no necesariamente tiene que contener, o sea, una plataforma es un documento del partido, no tiene que mencionar todos los aspectos que afectan a América Latina. Quizás más adelante en el tema de política exterior, aunque lo dudo, porque ahora están tan interesados, tan concentrados en el Medio Oriente, que no sé si van a hablar de América Latina, de otras regiones del mundo. Pero quién sabe, en el debate quizás surjan preguntas del moderador de otras regiones del mundo, quizás lo mencionen, pero en estos momentos no están hablando de estos temas. Y finalmente, si bien Medio Oriente se convierte en una amenaza para la seguridad, se toma otros aspectos de la seguridad como el tema de inteligencia a través de archivos, tema de Wikileaks, ¿qué va a pasar con eso? ¿Se va a tener nuevas regulaciones? ¿Cómo controlar? No han hablado de eso todavía y no lo vi en las plataformas. Quizás es un tema que surja en el debate. Como les digo, su política exterior todavía está a la mar, está en el proceso de definición. Y yo creo que este debate del 22 de octubre va a ser muy importante, donde se pueden tocar esos temas que no se han tocado en estos momentos. Muchas gracias. Sí, por favor. O sea, ustedes siguen. Sí, muchas gracias. Gilberto López. ¿No afectaría, o en qué puede afectar la decisión del primer ministro israelita mandar a votar en contra de Obama? Y si Obama se queda en el poder, ¿no puede esto afectar a las naciones, Estados Unidos e Israel? Sí, esa es una pregunta muy interesante. El primer
ministro de Israel ha favorecido abiertamente a Romney, públicamente lo ha hecho. Y si ustedes saben, Mitt Romney en su gira presidencial fue a Israel, y fue a Europa, fue a Israel. Me imagino que si pierde Romney, de alguna manera Obama ha tratado de mantener una buena relación con el gobierno de Israel. El mero hecho de que reconozcan a Jerusalén como la capital de Israel y lo tienen en la plataforma, yo creo que eso es como una manera de Obama decir: yo no soy el enemigo, ni nuestro partido es el enemigo. Quizás no somos tu principal aliado, tu favorito, pero no somos el enemigo porque hemos reconocido esto en la plataforma del partido. Entonces, yo imagino que no serán los mejores amigos, pero de alguna manera Obama, si sale presidente nuevamente, intentará mantener unas relaciones cordiales diplomáticas con Israel. Sí. Quizá en el mismo orden que me precedió, los movimientos que se están dando a nivel de Medio Oriente, sobre todo las protestas después del problema del profeta Mahoma y lo que salió hoy en Francia también, tomando en cuenta que las mediciones últimas, Obama lleva un 5% o un 6%, sin embargo hay un margen de error de un 3% y más, bastante, lo que significa que en el mejor de los casos Obama estaría por encima de 3 puntos solamente. ¿No pudieran esos movimientos incidir negativamente, tomando en cuenta otros precedentes que han habido en elecciones norteamericanas? Eso por un lado. Lo otro es, usted cuando habló ahorita del financiamiento en la política, no sé si no capté, los partidos tienen la posibilidad de gastar sin límite, es decir, pueden, todo lo que consigan, no hay topes en el gasto electoral. Y por otra parte, lo que tiene que ver con el sistema de votación, a pesar de que hay muchas doctrinas que critican este sistema, digamos, indirecto, del segundo o tercer grado, ¿qué es lo que impide internamente, técnicamente, para que haya elección directa de los candidatos en el sistema norteamericano, sobre todo el candidato presidencial y vicepresidencial? Muchas gracias, son 3 preguntas. La primera era sobre cómo la gente, los ciudadanos, ven esto que sucedió con las embajadas norteamericanas y cómo lo ha manejado la administración y qué efecto puede tener esto en la intención de voto. Hubo una encuesta recientemente, creo que fue publicada ayer, yo la vi hoy, fue de la CNN, en donde le preguntaban a las personas cómo usted ve que manejó la administración Obama estos ataques a las embajadas. Interesantemente, 45% de los encuestados aprobó el manejo de la administración Obama y el 36% lo rechazó. O sea que, como ven, le lleva un 9% de ventaja a las personas que aprobaron el manejo de la administración Obama. Volviendo a su pregunta sobre estos movimientos que están organizando estas protestas, estos actos en contra de las facilidades norteamericanas, estas movilizaciones, esto es un tema que puede afectar o favorecer a uno de los candidatos. O sea, y eso creo que lo tienen ellos muy presente, de tener, ser cautelosos y tener una posición definida en cuanto va a ser su respuesta a estos acontecimientos. O sea, lo que sucede en el Medio Oriente puede ser muy importante y muy decisivo. Lo que suceda y la respuesta de estos candidatos a esos eventos. Su tercer punto era sobre por qué los norteamericanos no votan directamente por el presidente, cuáles son los mecanismos, cuál es la historia, cuáles son las instituciones. Le puedo decir que desde los tiempos de la fundación del país, del sistema político, una vez que lograron su independencia de Inglaterra, los padres, los fundadores de la patria, temían, no confiaban en la capacidad de las masas de elegir al presidente. Eso fue un temor que está, ustedes pueden leer los documentos y está muy presente. Por eso al principio en los Estados Unidos, por muchos años, el Congreso eligió al presidente. Con el tiempo esto fue cambiando, fue evolucionando y los líderes políticos buscaron una solución intermedia en donde no iba a ser el pueblo, los ciudadanos, ni iba a ser el Congreso,
iba a ser un grupo, una institución, un grupo que representaría los intereses del pueblo, que tendrían el poder delegado por los ciudadanos para elegir al presidente. Entonces, ustedes quizás desde un punto de vista dirían, bueno, eso no es muy democrático, porque el ciudadano no está votando directamente, pero algo que es un proceso electoral distinto tiene mucho de democrático en el sentido de que hay leyes que son, o sea, las elecciones son justas, son honestas, son libres, y esos son elementos de la democracia. Hay transparencia, hay una confianza en las instituciones, hay una confianza en estos delegados que van a votar de cierta manera, hay mucha transparencia. Entonces, en ese sentido, hay muchos elementos democráticos en algo que puede ser visto de afuera como algo no democrático, pero en realidad es un proceso electoral que tiene mucho de democrático. Pero muchas gracias por su pregunta. Sí. Buenas noches, felicidades por su conferencia primero. Alejando un poco de todo lo que han preguntado esta noche, quisiera saber qué peso han tenido las religiones en las elecciones a través de la historia. Muy interesante. Sí, eso es muy interesante. Le puedo decir que en las elecciones los grupos religiosos juegan un gran papel favoreciendo a cada candidato. En este momento va a ser muy interesante porque es la primera vez que hay un candidato que aparece que es mormón. O sea, aquí vamos a ver qué valor tiene o qué peso tienen los mormones, que están muy orgullosos de tener un candidato que va a poder ser presidente y sería el primer presidente mormón. Entonces, algunos grupos religiosos que pueden ser más conservadores tienden a favorecer al candidato republicano, porque tienen unos valores en común. Y quizás otros grupos que no sean tan conservadores tienden a favorecer a los demócratas. Pero definitivamente los grupos religiosos son muy importantes en el peso que tienen dentro de los partidos y cómo pueden favorecer a los candidatos. Porque ustedes saben que hay líderes religiosos que pueden arrastrar a su comunidad a favor de un candidato u otro. Y eso sucede. Muchas gracias por su pregunta. Sí, mi nombre es Jeffrey Sil. Quisiera saber si la posición de los republicanos se está, o sea, definida o se está en proceso. Ya sabemos, el 7 de octubre va a haber elección en Venezuela, donde hay un problema. Chávez decía a su opositor Capriles que él es, o sea, capitalista, y Capriles contestó: si en Venezuela existe lo que se llama el socialismo, yo soy marxista-leninista. Ahora, yo me pregunto, si gana Chávez, si sería una ventaja para los partidos republicanos o los demócratas, o si gana Capriles, si sería una ventaja para los demócratas y los republicanos. Sí, es interesante. Yo sinceramente no creo que en estos momentos los candidatos le estén prestando tanta importancia a las elecciones en Venezuela por lo que está pasando en el Medio Oriente. Pero obviamente tienen asesores que están pendientes de los eventos en distintos países. Si ganara Chávez y ganara Romney, por la política de Romney, si es consistente con lo que él está diciendo en su plataforma, yo creo que habría una relación muy tensa entre el Partido Republicano en el poder y Venezuela, Chávez en el poder. Porque lo que uno puede ver en la plataforma republicana es cómo los republicanos ven que Chávez está protegiendo a terroristas. Y entonces eso traería mucha tensión entre Chávez y Romney si fuera a ganar. Me recordaría cuando Bush estaba en el poder, ¿se acuerdan? La relación que tenía Bush y Chávez, que era sumamente tensa. Eso no quiere decir que tenían relaciones comerciales, que habían relaciones diplomáticas, o sea, no quiere decir eso. Pero puede que a nivel público de discurso sean tensas, a nivel público, pero eso no quiere decir que no van a seguir teniendo relaciones comerciales, o sea, que van a haber relaciones diplomáticas. Eso no necesariamente estaría descartado. Pero a nivel de discurso creo que podría haber un discurso tenso, según lo que dice la plataforma. Muchas gracias, pero no sé qué impacto la elección puede tener en la decisión de los votantes. No creo que la elección en Venezuela sea algo de tanto peso como que vaya a influir en cómo los electores van a votar en las elecciones. No creo. Sí. Buenas noches. Felicito por su interesante conferencia. Alguien decía, que no había límites en el gasto en los partidos políticos, pero sí entiendo que hay límites en la captación. O sea, un ciudadano en Estados Unidos no puede aportar más, si es de manera pública, me parece que son $5,000, algo
campaña McCain-Obama, pues se cuestionó que cuando se determinaron las donaciones en un acto que organizó el equipo de McCain, sobrepasó en aporte al promedio permitido por persona, y fue cuestionado por el equipo de Obama. Pero ahora estamos hablando no centros de ciudadanos, de corporaciones. Entonces ya las corporaciones van más allá de la capacidad de aportación de un ciudadano. Entonces ya estamos hablando de capitales mucho más grandes. Entonces no hay ese tope, esa prohibición fue anulada. Entonces esto es parte del derecho de libre expresión de las corporaciones. Las corporaciones ahora son el equivalente de un ciudadano. Y una corporación y un ciudadano tiene el derecho a la libertad de expresión y de favorecer a un candidato. Entonces ya no hay topes, ya no hay prohibición. Por eso es que es tan interesante el impacto que pueden tener las elecciones en estos momentos. Gracias por su pregunta. Muchas gracias. Con mi más alta consideración, les saludo a todos y le felicito a usted. Cada vez que yo veo a una mujer exponiendo así, con dominio de lo que hace, eso no sé cómo lo puedo decir eso. Y lo mejor también que yo tengo a la presidenta mía, la presidenta de la Universidad Católica, que está aquí, la que preguntó sobre las religiones. Yo tengo una pregunta, pero puede ser que sean 3 juntas. Primero, estamos en la casa de un líder magnífico, la casa del presidente Leonel. Y él, un hombre a quien yo quiero mucho, yo aprecio tanto, demasiado para no decir así. Pero él en sus discursos siempre hablaba de Nueva York chiquita. Yo creo que no es sin razón que él eligió Nueva York. Él podía decir París, él podía decir Londres. Pero si él eligió Nueva York, él tiene una aspiración o una consideración para los Estados Unidos. Yo quería saber, ¿cuál es según usted, según su análisis? Yo sé que usted puede, ya usted lo demostró. Según usted, ¿cuál o quién de esos 2 candidatos o de esos 2 partidos que cuando gane va a favorecer más a los latinos, a nosotros en América Latina o aquí en América del Sur, pasando por el Caribe, algo así? Porque es cierto que Romney decía que Obama se olvidó de ustedes. Tal vez ellos han hecho algo para América Latina ya durante su ex gobierno, o quieren hacerlo ahora. O dígame por favor, ¿cuál es según usted el candidato cuando gane va a favorecer más a nosotros acá? De manera que después de manera que el 6 de noviembre podemos, ganó Obama, ganó Obama. Gracias por su pregunta y por su piropo. Lo debería de grabar y cuando me sienta así, con un ánimo muy bajo, lo debo de grabar para subirme la moral. Muchas gracias por su pregunta. Yo, en lugar de dar mi opinión, yo quisiera que los latinos hablaran por sí mismos. Y si ustedes ven la intención de votos, la mayor parte de los latinos favorecen a Obama porque creen que su política va a favorecerlos, no tan solo en los Estados Unidos, sino también en América Latina. Entonces, en lugar de dar mi opinión, yo prefiero que los votos hablen por sí mismos, la intención de voto. Y lo que se ve es que el 61% de los latinos piensan que Obama es la mejor opción. Entonces, yo prefiero que hablen ellos en lugar de... Pero que ellos tienen más peso que yo. Su decisión o su intención de voto es más contundente que lo que yo pueda decir. Sí. Volviendo al tema de los super PAC, sí. Usted mencionaba que toda la controversia en el proceso actual viene porque en el 2010 la Suprema anuló una orden que ponía restricciones en el gasto. Sí. Y usted mencionó que esa restricción venía de los años 90. Sí. Entonces yo quisiera saber, antes de los 90, ¿las corporaciones no tenían también un poder mediático y fático? Sí, pero entonces hubo unas irregularidades, hubo un caso judicial
Y entonces la Corte Suprema en ese momento decidió que era mejor poner esa prohibición por las irregularidades que se habían dado y por los casos judiciales que estaban en las Cortes. Entonces ahora, 20 años después, prácticamente 20 y pico años después, han cambiado el fallo. Y hay que ver, por eso están todos como perros sabuesos encima de estos super PACs. Es muy intenso, están todos indagando, investigando, informando, presentando la información en internet, porque todos están pendientes de si va a haber irregularidades. Y puede traer un escándalo político, que tiene un costo político importante, que pueda definir las elecciones también. O sea, estamos todos pendientes de qué impacto pueden tener estos super PACs. Esto es un laboratorio en estos momentos. Es fascinante. Si ustedes tienen tiempo, vayan a internet, busquen super PACs, busquen las páginas, busquen PoliFact y vean todas estas páginas que están informando lo que está sucediendo. Muchas gracias. Creo que, bueno, vamos a hacer una última ya, para no dejar la introducción. No, por favor, sí, estoy aquí para responder sus preguntas. Creo que me escucho de aquí. Sí, pero creo que necesitan por la grabación el micrófono. A ver. Sí, gracias. Joanny Guzmán, diputada de la provincia de Valverde. Miren, en lo que es la estrategia de comunicación, la estrategia de marketing político, en la publicidad de un candidato, ¿cómo impacta los super PAC que de manera individual ellos van a invertir, van a elaborar una estrategia de comunicación? ¿Y cómo se articula si ellos no pueden coordinar con el candidato? Si el candidato puede tener una estrategia de política comunicacional y los super PAC puedan tener otras, entonces el fin último de lo que se quiera vender del candidato, ¿cómo se va a homogeneizar esa política comunicacional? Sí, bueno, muchas gracias, muy pertinente. Como le dije, esto es un laboratorio y oficialmente ellos no pueden coordinar ni con el candidato ni con el partido, pero me imagino que hay una idea de cuáles son los intereses, las imágenes que se quieren crear. Por ejemplo, voy a decir, ¿saben estas declaraciones que dio Romney en este acto de recaudación de fondos el 17 de mayo? Ahora un super PAC a favor de Obama va a agarrar esa grabación, esa filmación y la va a usar en contra de Romney. Entonces, como ven, obviamente el super PAC a favor de Obama sabe que hay que atacar a Romney, o van a utilizar esta grabación y van a sacar un anuncio en estos próximos días, en donde se ataca a Romney por lo que dice en contra de los hispanos y del 47% de la población que depende de estos, del gobierno, que se creen víctimas, que se creen que se lo merecen, que él no le va a prestar importancia a ellos, porque ya ellos están como Obama, entonces él no va a perder su tiempo. Entonces esto lo va a usar ahora el super PAC a favor de Obama para atacar a Romney. Entonces, no es que tengan que estar coordinados, pero estos super PAC ya asumen, ya tienen la idea de que hay que ayudar al candidato y bueno, tenemos esta herramienta, vamos a hacerlo. Entonces, yo no sé si ellos no pueden coordinar cuál va a ser la imagen, pero tienen entendido que esta es una herramienta muy importante, vamos a usarla. Pero no pueden coordinar oficialmente. Eso no se puede hacer oficialmente. La pregunta será cómo lo hacen. Eso no lo sabemos. Ese detalle no lo sabemos, pero no debe de suceder. Pero lo hace. Eso no lo sabemos. Bueno, sin duda podremos pasar la noche compartiendo con la profesora doctora Astrid Arrarás sobre esta conferencia esta noche, que nos ha parecido, profesora, extraordinaria en cuanto a la mecánica de los procesos electorales. Mucho leemos y muchos escuchamos en la televisión, los discursos, pero el cómo funciona solamente nos cuestionamos cuando vamos a estar el 6 de noviembre, ahí viendo que se prenden las pantallas rosadas, las pantallas rojas, las azules, que usted nos ha explicado también, que no es fácil entrar a ese mecanismo, diga yo, a esa radiografía del sistema electoral. Agradecemos muchísimo ese trabajo educativo que usted ha hecho esta noche y también con plantearnos los temas que son básicos en la agenda de ambos candidatos para nosotros de aquí al 6 de noviembre también ir dando seguimiento a esas tendencias y perfiles, cómo los temas se van moviendo y qué nuevos temas se van incorporando.
Debemos agradecer su presencia en nombre del Consejo de Relaciones Internacionales y de la Fundación Global, agradecer a la Embajada de los Estados Unidos de América en la persona de Judy Raven, delegada de prensa, agradecerle a ustedes por las preguntas. Yo creo que los que son profesores, decimos, nos motivan mucho las preguntas y cada pregunta que ustedes hicieron esta noche era para abrir una nueva conferencia. O sea que agradecemos muchísimo, muchísimo su presencia aquí y esperamos verlos en otro encuentro de esta naturaleza en la Fundación Global. Buenas noches.